Bueno, tengo muchos avisos de Webex en relación a otras veces. Bueno, un gusto estar de nuevo acá compartiendo una clase. Este, Me voy a poner a la vista ahora los que están con cámaras y eh, les cumplo en avisarles, está bueno que les avise que estoy grabando. Así que si alguno y por lo general publico, en la medida que puedo, publico siempre que consiga tener una buena grabación, la publico para que puedan verlo, principalmente si tienen algún inconveniente en la conexión en este momento. Lo mejor, en la medida que puedan, es conectarse y en manera sincrónica, rinde mucho más el encuentro sincrónico. Pero bueno, ya que saben que estamos grabando, cualquier cosa al respecto me lo hacen saber. Si no, si alguno o alguna no está de acuerdo, me lo dice. Eh, lo, lo otro, bueno, lo que me gustaría ver hoy, una es un poquito el tema de las entregas del círculo cromático, caldeada entrega del círculo cromático. eh, el sondeo está terminando. Y digo caldeada porque, claro, fue digamos, el aviso, digamos, del cierre y la devolución fue así, sin explicación, entonces por ahí genera un poquito de, interpretaciones diferentes en cuanto al significado o el alcance de ese trabajo. Primero que nada, dos cosas. Hago primero mea culpa en que yo creo que sí, efectivamente, la no la consigna, el criterio de evaluación o el eje así de evaluación, que más que evaluación a mí me gusta mencionarlo como acreditación de contenidos. O sea, las consignas son para que ustedes acrediten el manejo de los contenidos, ¿sí? Este, y creo que en ese sentido, bueno, yo no hice énfasis en ciertos aspectos de la entrega que por lo que yo estuve siguiendo en conversación con varios de ustedes, no muchos, pero varios, que me comentaron o me consultaron con respecto a a la devolución, al diagnóstico, digamos, del trabajo entregado. eh, Se los digo ahora a todos, digamos, lo que nosotros tenemos que resolver es un criterio en conjunto con todas las comisiones, ¿no? Entonces, qué sé yo podría eventualmente hacer una especie de rollback, se podría decir, bueno, volvemos a abrir la entrega, ajustamos esto, volvemos a entregar, pero eso genera una cuestión compleja a nivel de todas las comisiones, ¿no? De decir, pero ¿cómo? No podemos nosotros volver a entregar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuestión que está de base, no se preocupen en las dinámicas, digamos, que impliquen, así como en este caso, aprobación más si hay una instancia de reentrega, digamos, ¿no? Y las cosas que son menores, que significan en este caso, en una devolución de desaprobado, por ejemplo, eh, tienen ese peso, ¿sí? Nosotros en realidad no calificamos con nota los trabajos, la nota que está en el colaboratorio como 100 sobre 100 o 20 sobre 100 es más que calificativo, es una cuestión como clasificativa, es para que el usuario, digamos, esa entrega en colaboratorio esté clasificada ya, digamos, ¿no? Este trabajo está cerrado, este no, esta entrega está cerrada, esta no. En ese sentido, no se preocupen por la nota y principalmente por la ponderación que esa nota tiene en el trabajo, en el promedio, si quieren pensarlo así, en el promedio final que vayan a tener. No va a incidir eso en sentido de promedio, ¿sí? No es que después se sacan un 10 y le promediamos el 10 con el 2 y les queda ahí un 6, no sé. Eso está bueno por ahí para que vayan sabiendo que la calificación final va a ser el resultado de un trabajo que vaya como el resultado de una evolución de un proyecto que vamos a ir haciendo, digamos, las consignas que van trabajando van avanzando hacia un proyecto.
Entonces, en síntesis, por ese lado, el tema de la calificación que ya hayan tenido en esta instancia de la entrega no va a tener una ponderación directa sobre la nota final. Este, por otro lado, bueno, lo que dije recién, yo creo que de base estaba eh, faltaba énfasis en cierto aspecto, eh, por ahí yo los dejé pasar, entonces, ¿por qué me doy cuenta? Y les digo, bueno, por ahí algunos contaron, no sé, los totales o lo que fuera, de los 40 más o menos desaprobados, 39, eh, son muy poquitos los que tienen error en el desarrollo de la consigna de processing, ¿sí? El, la gran mayoría tuvieron algún inconveniente con la URL de GitHub, ¿sí? Entonces, eso es lo que pone en el escenario la cuestión esta de, uy, che, al final desaprobé porque puse mal una URL o no pude resolver esto, o lo hice pensando que así estaba bien. eh, y bueno, como les decía, bueno, yo no los pude revisar antes del cierre de las entregas como para decir, mira, corregí acá antes de la entrega. Este, así que en ese sentido es que no, en esta instancia no podemos hacer rollback. Hay algunos con, digamos, variaciones mínimas, un carácter, una letra, ¿sí? Y comprensible totalmente en la URL. Y como les digo, prefiero en ese sentido que vayamos hacia el paso de normalizar todos en la misma instancia, los que tienen alguna cosita mínima, los que tienen y hay otros que, bueno, incorporaron nombres de caracteres no válidos, ¿sí? O espacios, digamos, nombres de archivo que no van, que no corresponden, a eso hacia el otro lado, digamos, ¿no? Algunos con cambio, con cuestiones del formato muy sutiles y otros con variaciones más groseras, podríamos decir, que sí, que hay que corregir. Yo lo que les propongo, y me parece que andaríamos bien, o sea que podemos lograr, es llegar a que todos normalicen la URL y la presenten así en la instancia de, digamos, en el espacio de entrega que está abierto ahora, que es el recuperatorio, ¿no? Eh, ahí Franco levanta la mano. Dale, Franco, ¿querés comentar algo? No te escucho, a ver. Uy, yo no te escucho. ¿Alguno lo escucha? No te escuchamos, Franco. No. Hola, hola, hola. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ves, perfecto. Eh, yo le envié la URL y me dijo que estaba vacío el GitHub, Sí, pero, pero se lo envié a otros compañeros porque por ahí, como yo era el de la cuenta de GitHub, me decía que lo podía ver. Y ellos podían ver el PDE y podían ver todo tranqui. ajá. No lo modifiqué en nada, Ah, entonces, ¿quiere eh, que se la pase? está bien. ¿No es el que me dijiste el que yo te avisé que estaba privado? ¿No es la captura que... Porque algunos, como les digo, Mm, seguí algunos que no, no. por Discord. Este, hagamos una cosa. Obviamente yo eh, creo que soy el menos... si algo no soy, no soy intransigente, digamos, ¿no? O sea, no tengo Ujú. ningún problema en reajustar algo. Lo que sí les digo es, en ese sentido, es que no puedo reabrir una entrega para que todos volvamos a entregar, o esta cosa de que se vuelva ambiguo qué tan flexible puede ser el formato de entrega, ¿sí? Vamos a adoptar, ahora lo vamos a repasar, la URL tiene que ser así. Bueno, si algo se me pasó, como por ejemplo que yo quise abrir un GitHub y no sé, por ahí me confundí, por ahí abrí otra URL y me encontré con eso, y te di esa devolución. Si estaba bien, aparte el GitHub se ve las intervenciones en la fecha, así que no hace falta que Buenísimo. no hace falta que me digas, o sea, eh,
Si yo ahora entro y encuentro algo, va a estar la fecha que eso se subió. Eso en ese sentido, quédense tranquilos. Ah, Este, ok. y- pero eso, si alguno, vamos a ponernos de acuerdo por ahí en ese sentido. Si alguno ve que la URL estaba bien, que, que el nombre de archivo estaba bien dentro del PDE, o sea, ese PDE estaba bien nombrado, etcétera, y yo ya se los marqué como que hay que revisar algo del GitHub, me, me avisan. ¿Cómo podemos hacer? En todo caso, me escriben, ahora cuando vayamos terminando la clase, yo activo ese tema y me lo dicen por Discord, por privado si quieren, para que no se llene el grupo ahí de mensajes. Pero no ahora. Primero, revisemos un poquito el formato, cómo debería estar, o cómo debería haber estado, para chequear que todo lo tienen, digamos, todo lo manejaron bien. Y si ven que sí, efectivamente, no, yo lo había entregado así, lo que fuera, este, me avisan y lo revisamos de nuevo. Eh, Dale, eh, gracias. bueno, buenísimo. No sé, ¿alguna consulta de alguien más? Seguro, a ver, veamos, por ahí son cosas que íbamos a comentar ahora, pero si alguien quiere consultar algo, aprovechemos ahora, a ver. Sí, yo tengo una duda. Em, No te encuentro, no sé quién está hablando, pero acá, sí. Silvina, hola. Sí, ¿qué tal? Una pregunta. Em, Me acuerdo que vos para hacer el TP habías dicho que podíamos usar la herramienta de extraer el color para copiar los colores. Y después vi en Sí, el foro que Silva, creo que es, había dicho que había que hacerlo por la otra forma, como haciendo los colores sí, con RGB. no sé si Silva o quizás José Luis, puede ser, Ugiolachi, capaz. Eh, No sé. Mira, no hay problema. No, ¿Qué yo de criterio hecho adoptamos? en ese sentido no, no descalifiqué a nadie por los Buenísimo. colores armados así. Eh, Les digo así también en términos generales. Hay en el post que yo puse la publicación de las notas, hice un resumen general de las cuestiones que estaban, que podían estar mal. Eh, Esperen, acá. Eh, y ahí, por ahí, capaz que menciono lo del color. No, lo del color no lo incluí. Sí, les comento cuestiones que estaría bueno que estén presentes en el trabajo, pero lo mismo, ninguno desaprobó la parte de la consigna. Por ejemplo, si no usó text. Creo que todos lo usaron, de hecho. Eh, yo lo planteé como requisito, pero no como requisito, les pedí que lo usaran, digamos, ¿no? Pero como les digo, en esta cuestión de, bueno, el alcance de la consigna era dibujar un círculo cromático, y algunas de los requerimientos, digamos, por ejemplo, algunas cosas que están para corregir, se los planteé principalmente por el hecho de que también tenían mal la URL de GitHub. Entonces, bueno, cuando vuelvas a subir la URL, por ejemplo, hay algunos trabajos que tienen un size mayor de 700 en el alto, algunos de 1000 por 1000. Y una aplicación de 1000 por 1000 corre en un escritorio de esas dimensiones. Piensen que, no sé, en mi caso 760, 768, a veces 720 en algunos monitores. Entonces piensen más en tamaños de ventana o de size hasta 700 por 700. ¿Sí? Eh, pero lo mismo, eso ninguno descalificó por esto. Si en todo caso lo vuelven a hacer, traten de reducir la dimensión del trabajo. En esta instancia, ¿sí? Más adelante, las próximas consignas, vamos a delimitar el tamaño de la ventana y vamos a normalizar eso, y va a ser ahí sí criterio de evaluación o de acreditación, como decíamos, ¿no? O sea, va a ser requisito para la aprobación respetar el formato de la ventana. En este caso no, pero ya les recomendamos que
usen menos de 700. Bueno, acá me anoté muy bien la mayoría, eso me encantó. Utilizaron comentarios con las dos barras o barra asterisco. Y bueno, más los que no lo usaron, pero tiendan a eso, ¿sí? Arrancar su código fuente con esta barra asterisco y el autor y eso es muy útil en el código y prolija mucho el código. Y después muchos comentarios muy bien, eh, a veces como agrupando, ¿no? La parte que dibujan un círculo, otro, acá los cálidos, etcétera, eso muy bien. Encontré un ejemplo, no sé si había más de uno. Esto es como redundante, esto que estoy marcando acá. No es necesario hacerlo de esta manera. La función color es una manera, es una función para obtener un valor de color, pero no hace falta armar un color para pasárselo como parámetro al fill. Podemos directamente hacer esto, ¿no? Pasarle los tres parámetros y fill justamente está armando el color. Eh, bueno, y acá hay una pregunta que también salió bastante, que es el tema entre la diferencia entre un modelo de color aditivo y sustractivo. Eh, Algunos fueron directamente, o sea, buscaron referencias de círculos de color y está bien, encontraron algunos modelos que se corresponden con, que permiten, digamos, como representar la distribución circular del color. Hay una cuestión acá física del color en cuanto a al valor de la luz y la información del color en la luz, que es lo que nosotros vemos, que tiene que ver con la frecuencia del tono, digamos, ¿no? De la composición de materia prima del color. Hay una cuestión circular. Vieron que, no sé si alguna vez tuvieron el privilegio, diría yo, de ver un arco iris que a veces se hace como doble, ¿no? O sea, se recorre todo el espectro de colores y vuelve a aparecer a veces una segunda fase, digamos, ¿no? Y se repite de vuelta la secuencia. Eso es porque, de alguna manera, la información cromática se recorre en círculo y puede ser, digamos, como continuar esa repetición circular. Para esos fenómenos pasan otras cosas de la, de la física que nos rodea y es muy, muy interesante. Pero bueno, acá en la representación del círculo cromático está esta cosa de que, por ejemplo, se empieza por el rojo, se recorre el espectro cromático y el final del espectro llega a colores muy cercanos al rojo de nuevo y se puede empezar a hacer de vuelta. Por eso buscamos la representación circular. Hay otros modelos o representaciones que por ahí tienen algunas puntas, está bien, pero está el recorrido. Eh, Algunos tiraron goteros, de esos no aplica, ¿sí? Tiene que estar esta distribución. Y de hecho hay otro que puso muchos círculos concéntricos, eso no pasa, no aplica, digamos, ¿no? Está el círculo cromático, pero no está en distribución sobre su perímetro, sino que hay círculos concéntricos, ¿no? No está lo circular en el sentido de recorrido. Y después, en cuanto al modelo de color, en ese recorrido cromático, yo voy a usar de Processing para mostrarles acá el ejemplo, la herramienta de selector de color, que era la que comentaba hoy Silvina justo. Eh, Ojo, por ahí pasó esto en la devolución, o el comentario de Silva o José Luis, no sé. Digamos, fíjense que acá está el recorrido que nosotros queremos representar en el círculo cromático. Si ponemos este gotero acá en la parte más saturada, digamos, de este cuadrante, lo que hacemos con esto es recorrer el tono de todo este cuadrado, ¿no? Estamos bien acá arriba, que sería como 0 grados o 360 grados. Voy a poner acá abajo. Bien, tenemos el rojo. Acá tenemos todo el recorrido que tiene que ir recorriendo el espectro cromático. Fíjense que por acá tenemos en un tercio tenemos el azul y en el otro tercio tenemos el verde. Y de vuelta al final el rojo. Hay otras mezclas cromáticas de otros tipos
sí, de mezclas de modelos de color que no usan esos colores. La mezcla sustractiva es la que resta el color. Voy a ver si les puedo mostrar acá. Está entre archivos personales. Sí, voy a ver. Miren, a ver. Acá justo tuve una charla con uno de mis hijos ayer y le mostraba la información del color en la computadora, ¿no? En una pantalla. Le sacamos fotos así con zoom a un monitor y le, le pude mostrar, dije, después cuando lo veo, digo, esto es muy útil para ustedes también. Que son fotos así, acercamientos de una pantalla, nos permiten ver así fácilmente el píxel uno al lado del otro, ¿sí? En esta porción, uno ve de más lejos, ve esa composición medio celeste y esto era un blanco, ¿no? Esas letras ahí. Pero ahí se ve claramente el píxel y el píxel con información rojo, verde, que acá se ve medio amarillento, pero es el verde ese y el azul. Esa mezcla de estos tres es lo que termina componiendo el color a nivel de luz. Entonces, el objetivo de este trabajo es modelar esos tres valores de luz, porque toda la composición cromática que hagamos nosotros en espacios informáticos, la mayoría va a ser a través de colores luz. La información rojo, verde y azul, ya sea con píxeles como en una pantalla o modelando, variando los colores de spots, de proyectores, de lo que fuera, ¿no? Difícil que trabajemos con pigmentos en espacios, digamos, en aplicaciones de nuestro tipo, salvo una impresora, pero no nos vamos a poner a programar cuánta tinta le pongo de cian, de amarillo y de magenta, ¿sí? Y mucho menos, o ni mucho menos, eh, lo que respecta a amarillo, eh, amarillo, azul y rojo, que son, digamos, es una de las aplicaciones de mezclas de color por ahí más tradicional, pero que ya no se usa. Por ahí se ve un poco en el jardín a veces, ¿no? En otras instancias, pero esas mezclas de color, si ustedes mezclaran, el objetivo de una mezcla de valores primarios tiene que tender a los absolutos en ese modelo de color. Por ejemplo, mezclo los tres colores luz y obtengo blanco, ¿no? Si prendo los tres. Si apago los tres, tengo negro. Cuando uso pigmentos, junto los tres, ahí como es una mezcla sustractiva, estoy sacando la información de color, mezclo los tres, debería obtener negro, y si saco los tres, tengo blanco en la teoría de utilizar una superficie blanca, digamos, ¿no? Tengo el total de la luz reflejándose. En las mezclas azul, amarillo y rojo, que es la que por ahí vemos a veces en sentido más tradicional, si mezclan los tres, lo más probable es que tengan una especie de marrón, digamos, ¿no? Que no alcanzaría el negro. Sin meternos mucho más en teoría del color, a lo que vamos es decir, bueno, logremos modelar la información del color a través de el RGB y por ahí en relación al comentario de usar el selector de color, es que por ahí nosotros armamos ese color, lo seleccionamos y si nos llevamos este valor, eh, no, digamos, si armamos acá, por ejemplo, el verde, ¿no? Y lo agarramos de acá, por ahí no estamos siendo bastante precisos en interpretar el valor de rojo, de verde y azul. Por ahí nos llevamos este número y puede servir como información para pintar una muestra de color, pero lo ideal sería que nosotros digamos, miren, este, bueno, mientras voy ahí abriendo esto,
se los explico desde acá. Nosotros vamos a tener las muestras y van a ver que los resultados de color surgen de acá. De decir, bueno, tengo por un lado, vamos al rojo, tengo el rojo a pleno. Después acá tengo el azul a pleno. Entonces es el RG, el B a pleno, ¿no? En el medio de los dos está el que tiene el rojo y el verde, que sería acá el magenta, el que tiene los dos, perdón, el rojo y el azul, los dos. Y un poquito entre que serían esas mezclas terciarias, este valor medio rosa y otro valor medio violeta, que es desde el magenta un poco para el rojo y desde el magenta un poco para el azul. Fíjense que lo que tengo es, por ejemplo, la mitad del azul para acá y para el otro lado la mitad del rojo, 125, y 255 de azul, ¿sí? Ahí armé ese pedacito del espectro cromático tomando estos valores de RGB. Como les digo, en esta instancia, si resolvieron el espectro diciendo agarré una imagen y fui tomando con el gotero y me salían estos colores y los armaba como RGB así por selección de color, está bien, no hay problema. Pero sí es importante que, ya por eso lo estoy repasando ahora, que interpretemos que estamos modelando proporcionalmente esos valores de RG y B. Escuché que sonaba un poquito el Discord. eh, bien, para sacar los colores era combinando 0, 125 y 255. Perfecto, sí, lo que justo comentaba. Eh, Bien, y Natalio pregunta si ya están habilitados para mandar las correcciones hechas. Sí, no, no me dejaba subirlo ayer. No, está bien, igual yo prefiero que esperen esta instancia de, de evolución, de lo que estamos viendo ahora, y ahí sí se ponen a subir el trabajo. Este, antes de avanzar, ¿alguna pregunta con respecto a mezcla aditiva o sustractiva? Siendo igual de base no es prioritario, pueden armar las muestras, pero bueno, sí descartar en las que mezclan rojo, amarillo y azul, ¿sí? Eh, y después, bueno, había errores. Algunos experimentos. Esto no entraba como requisito en el trabajo, pero como ya habíamos visto algunas consignas, algunos ejemplos para cargar fuentes, algunos lo probaron y surgen algunos inconvenientes, o sea que estaban mal. Había solo un par estaban bien entregados que cargaron tipografías. Esto de Pfon es para cargar tipografías. Pero varios probaron de cargar y posiblemente, seguramente les funcionaba en su entorno de trabajo, o sea, en el lugar donde lo usaban ustedes, pero cuando me llegaban a mí estaba mal cargado la ruta al archivo, o de hecho, o no estaba el archivo. Eh, Ahora vamos a ver un poquito más de tipografía, pero no en este punto, ¿sí? Pero sí me lo anoté porque estaba bueno para que en algún momento repasemos cómo cargar una tipografía y cómo hacerlo bien, digamos, ¿no? Eh, el recuperatorio abre el jueves 6. Ah, ya dice así, jueves 6. La apertura del recuperatorio. Bautista lo puso. Vamos a asumir esa fecha como apertura del recuperatorio. Bien, ¿alguna pregunta? Les comento, este jueves eh, yo tuve la inquietud y activamos un espacio de consultas. Eh, entonces, ahora, justo este jueves está programado o está anunciado un paro de ADUL, o sea, de la parte docente. Estamos resolviendo a ver qué resolvemos como cátedra en relación a eso, pero estén atentos porque vamos a abrir un espacio de consulta los jueves donde podremos, por ejemplo, repasar estas cositas que ya vimos, ¿sí? Para que en este horario de las clases podamos seguir avanzando con contenido y si alguno siente que tiene duda con respecto a algo, eh, lo,
lo puede usar el jueves, que estaría bueno, en todo caso, que me digan qué temas les parece piola que lleguen al jueves para que esa clase del jueves sea ajustada a eso, ¿no? Así que estén atentos a ese horario de los jueves y principalmente si pueden comentarnos los temas. Me escriben por Discord, tal tema, tal otro, y vamos haciendo un popurrí de esas cosas que se puedan abordar. Pero bueno, particularmente no va a ser todos los jueves, vamos a ver si podemos empezar este jueves, eh, pero va a ser eventualmente los jueves. Y otro, bueno, el principal tema que hasta ahora yo les dije esto, ¿qué les parece si nos ponemos en campaña de corregir las URLs y los que tengan que hacerlo, entregarlo en la instancia de recuperatorio, salvo aquellos que me digan, mira, yo estaba bien, no sé qué pasó, no lo tomó. Yo ahora les voy a decir qué son las cosas a las que, sobre lo que sí, el formato de la URL resultante es intransigente. Hago un paréntesis que más que un paréntesis es una... No, no es para nada un paréntesis, es un bloque especial de mencionar el video que preparó eh, Manuel. ¿Es? ¿Por qué Pedrito? Para... Pedrito Berry Cool es Manuel, ¿puede ser o no? Es de nuestra comisión, así que debería estar acá. ¿Estás? ¿Lobo estás? No. Bueno, no lo veo. Está en el Discord, hay un videito de 6, 7 minutos, no más de 7 minutos, que está excelente. Es un repaso sobre las cuestiones que hay que prestar atención en el formato de la URL y aplica perfectamente con los requerimientos del formato de entrega que está armado por Leo el JTP, Leo Garay, digamos, ¿no? Leo publicó está en el enlace, en la instancia de la entrega, eh, está los pasos para crearse la cuenta en GitHub, qué nombre ponerle al repositorio, está destacado que tiene que ser tecnomultimedia, y otras cuestiones de formatos de archivo, etcétera. Bueno, en este videito que les pongo acá a la vista para ver si lo vieron, que está compartido, está ahora destacado ahí en Discord, que lo armó, por eso no sé si es Manuel o Pedrito, supongo que Manuel Prado. Este, Está recontra bien explicado cómo nombrarlo y específicamente para este trabajo práctico 1. ¿Sí? Pueden respetar esta forma y aplica perfectamente al formato de entrega del TP1 o tanto para el recuperatorio. Incluso ahí también explica en poquitos pasos cómo cambiar el nombre del repositorio si es que quedó mal y cómo cambiar el nombre de la carpeta del TP1, que sería el branch, también si es que les quedó mal, y lo importante de que el archivo .pde sea así, nombrado en minúscula y con la extensión .pde. Les voy a hacer una aclaración, ya que mencioné algunos términos acá, con respecto a GitHub, que a ver si tengo acá alguna URL, voy a agarrar alguna de las que me estuvieron consultando. A ver. O les también, pueden escribirle un mensaje privado al bot TP1, espacio, mi intento, digamos, de URL, voy a poner acá cualquier cosa. O sea, esa URL que ustedes se traen y la quieren ver si esa aplica a la entrega, le escriben al bot un mensaje de este tipo: signo de admiración, TP1 y espacio la URL, ¿no? Ojo, esto no es la entrega. Alguien me dijo, ya le mandé el TP1 al bot, algo así. Supongo que era para chequear, no para entregar. Pero por si acaso, ahí me di cuenta, digo, lo estoy aclarando.
No es que entregan la URL al bot, ¿sí? La entregas en el colaboratorio. Ya eso anduvieron todos bastante bien. Eh, Fíjense, le mandan un mensaje al bot y el bot les va a contestar. eh, Obviamente la que le mandé yo estaba mal, me dice no está bien y tienen que usar este formato de entrega. Este formato de entrega que yo me traigo acá, que debe terminar así, como está aclarado acá, no tiene que tener caracteres especiales ni mayúsculas. Lo único que va a cambiar entre un trabajo y otro es esto que está acá, tu nombre de usuario o tu usuario GitHub. La URL cuando ustedes van armando, vi que ponían algo ahí, a ver. eh, no sé si es una consulta. Ah, bien, Jazmín el presente también como mensaje privado al bot. No se olviden de pasar mi trabajo, a ver, Mela dice, mi trabajo dice, OK, bien los matices, revisar, pero en calificación por, le contesto a Mela que es la mayoría, como les digo, pasaron a instancia de recuperatorio, o sea, como un espacio para volver a entregar, porque hay que revisar la estructura del GitHub. No sé cómo es la estructura de tu URL, Mela, pero tiene que respetar esto. Esto es lo único que debería cambiar entre un trabajo y otro, entre una entrega y otra. El nombre de usuario. Después, Tecno Multimedia es el nombre del repositorio. ¿Sí? O sea, ustedes están creando con su usuario de GitHub, están creando un repositorio que va a ser, que se tiene que llamar así. En el videito que está ahí destacado, está explicado también cómo cambiarle el nombre si es que pusieron así o si pusieron así. Perdón, perdónenme, pero esto hay que adoptarlo de esta manera. Este, y después esta barra tree TP1 es porque ese TP1 que ustedes están creando es un branch. Un branch es una rama, una ramificación de el main. Ustedes van a tener un main, digamos, main, que es la rama principal del repositorio Tecnomultimedia. Y lo que hacen es crear un branch, una rama. Crean una rama TP1 y ahí ponen el TP1. Después vamos a crear más ramas para TP2 y TP3, ¿no? Este, a ver si hay más preguntas acá. Eh, esto que mandaste acá está bien. No sé si es que lo mandaste. ¿Quién escribió? Maxi. Maxi. Ah, es lo que decías hoy, que para vos estaba bien. Bien, lo único que quedaría ver acá, que lo voy a abrir, es que el PDE, o sea, lo que no está presente en la ruta, sí, ahí está, esto está bien. Yo no sé, y como te digo, ves acá está subido hace 5 días, ¿sí? O sea, eso está claro, incluso si yo me voy a la info del repositorio, puedo ver la actividad en general. Digo, para que no se preocupen en aclararme, digamos, ¿no? Ya estaba subido hace tiempo, lo que fuera. Eh, pero, por ejemplo, ahí Maxi, yo tengo que hacer el PDE y el repositorio. Todavía no me lo corrigió. Eh, lo que puede ser, también lo que puede llegar a haber pasado es que no hayan subido la entrega en el colaboratorio, porque ustedes, digamos, por ejemplo, Maxi mandó esto, ¿no? Eh, ¿Dónde está para sacar la URL de esto? Eh, Uy, me perdí acá. Arriba, profe. Sí, no lo encuentro. Ahí un poquito más arriba el mouse. No, pero Ahí. esto Si le das copiar ahí, ya. Ah, es que yo navegué para atrás, Yo lo perdón. saqué de ahí. No, no, está bien. Yo navegué, perdón. Sí, había entrado acá, perfecto. Cuando están acá, esto es lo que ustedes agarran
y lo suben al colaboratorio, ¿sí? No se olviden o sea, lo que puede haber faltado es esa instancia de entrega en el colaboratorio. Este, y después lo que sí, los que hice yo, que por ahí algunos habían, no tengo acá a la mano, algunos trabajos, habían puesto rutas no válidas. Yo los navegué a los proyectos para encontrar, en algunos casos, encontrar el PDE, o a veces me lo tuve que bajar y ejecutar, digamos, o sea, los navegué para poder revisar cómo habían resuelto las consignas todos y todas, y para poder darles una devolución en ese sentido. Eh, ya que estamos, miro este acá, ahora lo podría hacer correr también. Y muy bien, yo creo que lo vi este trabajo. Muy bien el tema de los comentarios. Y ya que estamos, lo voy a correr. Veamos qué pasa. Bueno, yo creo que acá todos van a querer subir su trabajo para que los veamos. Bueno, este trabajo está excelente. No lo había llegado a ver. No sé, por ahí te faltó la parte de la entrega en cosas. Pero lo que es discrepancias así en que faltó revisar, que se me pasó algo, lo seguimos después, así no se mezclan ahora con las consultas particulares. Eh, Franco dice, ¿puedo abrir para una consulta? Sí, ¿alguien más estaba para alguna consulta? Pero Franco, si querés ir preguntando, yo voy revisando un poquito. Sí, ¿se me escucha? Sí, No, yo quería hacer una consulta con el tema de GitHub. A mí lo solucioné, pero se me complicó mucho en el doc, donde explica más o menos los pasos. Había una primera parte que hablaba de Branch Master o algo así, sí, que no le aparecía a nadie, le aparecía a Main. Y después se me recontra complicó porque no entendía nada. Hay una parte en la que decía que yo, por ejemplo, cargué una fuente sí, y tuve que modificarlo después lo que tenía subido porque en el archivo decía que había que subir el contenido de la carpeta data. Entonces yo subí el contenido y no subí la carpeta. Después me di cuenta en los otros pasos más adelante como que estaba subida la carpeta, así que tuve que modificarlo y como que no sabía cómo eliminar el archivo que había subido para subir la carpeta de nuevo, como que se me sí, re complicaba eso. sí, sí, yo te entiendo. Yo diría que estas cosas digamos, están piolas para revisar en una instancia de consulta, por ejemplo, el día jueves, si se concreta, o digamos, ponernos y a ver eh, en los casos particulares, que en la mayoría de los casos, digamos, navegar, ¿no? Ahí agarramos tu GitHub o vos compartís tu GitHub y vamos navegando y lo vamos siguiendo para poder explicar detenidamente por ahí cuestiones así clarificatorias para vos, para Franco, le digo, y que seguramente le sirven a los demás. Este, ahora, así en términos generales, por ejemplo, de lo que comentaste vos, eh, yo voy a ir a mi GitHub, acá tengo otros nombres de carpetas. Este lo dejé a propósito así para mostrarles cómo renombrarlo. De hecho, recién vi un Tecno Multimedia en las URL que pasaron, que no sé si las mandaban para ver o algo así. Eh, pero acá había un Tecno Multimedia con mayúscula. Ojo, por ejemplo, Mela debería renombrar este Tecno Multimedia para que sea exactamente minúscula, ¿sí? Para que quede exactamente como está. De hecho, lo abro para ver, terminar de ver. Acá tenés TP1, la T con mayúscula. Nosotros flexibilizamos un poquito el tema. Acá debería estar el TP1 directamente, pero adoptamos que pueda estar el TP1 dentro de una carpeta y acá dentro el TP1, ¿sí? Otra cosa, si vos abrís esto en Processing, si yo por ejemplo me bajo esta carpeta y tengo la carpeta TP1 con la T mayúscula y adentro el TP1 con la T minúscula, el Processing
no le gusta, rompe, digamos, ¿no? Me dice TP1 tiene que estar dentro de una carpeta del mismo nombre y me va a crear otra carpeta TP1 con minúscula. Entonces, en el caso de Mela, por ejemplo, que puede ser otros también, renombren esto a minúscula y lo mismo en su caso el repositorio. ¿Cómo lo cambian el nombre? Yo no puedo cambiar el nombre de ella, pero si vienen acá, lo voy a hacer en el mío para que vean. Fíjate, si vos vas al repositorio, tenés la vista principal del repositorio, vengo acá, ahora estoy en el mío, ¿no? Para poder ver cómo lo ven ustedes como propietarios. Vienen al nombre del repositorio, navegan acá. Acá tienen el botón Settings, que esto es lo que está muy bien explicado en el video de... No me voy a acordar el nombre, prefiero no nombrarlo, que está posteado en Discord, que está excelente. Vienen a Settings y acá lo primero que tienen es el nombre, se lo cambian. Por ejemplo, ahí sacale la T mayúscula y ponele T minúscula. Y les quede así, ping. Había alguien que ya tenía Tecno Multimedia del año pasado, no me acuerdo quién. Entonces hizo el Tecno Multimedia 2021. Yo te diría, borrarle los 4 dígitos al de este año y al del año pasado ponele 2020 o el año anterior, o le ponen así, old, si era otro, lo que fuera. Y al de este año lo dejan así. Ponen rename y ahí les queda. Ahí ya me quedó a mí como corresponde, el nombre de repositorio. Y lo que decía recién Franco, creo que era la consulta, que no te aparece nada, solo te aparece main. Cuando desplegás acá, esta misma cajita que es para buscar, es para crear. Dice find or create branch. O sea, la misma Creo que se trabó la transmisión, del o script. solo a mí. Sí, la transmisión de pantalla. Ah, Porque quedó en Tecno Multimedia 2021. No sé si eh, soy yo, capaz. a ver, ¿alguien confirma? Yo estoy Sí, ahora. sí, está. Sí, está. Sí, Bueno, sí. voy a sacar un cachito de la pantalla y la vuelvo a compartir. Bien, ahí ven si estoy moviendo la pantalla. ¿Qué dicen acá en Discord? Yo lo veo negro todavía. Uy, a ver, esperamos un cachito. Ahí está. Ahí cargo. Bien, el PDE del recuperatorio hay que subirlo al GitHub y hay que hacer otro branch o cargarlo al mismo. Sí, usemos el mismo TP1, la misma carpeta TP1. O sea, consideren esto, de hecho, esto está bueno para enfatizarlo en ese sentido. Consideren como una instancia más de entrega, ¿no? No tanto a nivel, no tanto en el sentido de recuperatorio, ¿sí? No es que están haciendo un trabajo nuevo porque el otro lo hicieron mal, sino que estamos ampliando en una segunda instancia de entrega la posibilidad de ajustar las cosas que hay que ajustar. En este caso, la mayoría, la URL, ¿no? Les estaba mostrando cómo renombrar el repositorio y que cuando están en el repositorio y creo que Franco decía que solamente le aparecía main, si despliegan acá, por ahí esto es lo confuso, la cajita que es para buscar también es para crear, dice find or create branch, ese branch es la rama, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un branch, ahora voy a poner ejemplo. Acá deberían poner ustedes TP1. Pero yo voy a poner acá ejemplo para crear otra. Se crea un branch que está que nace, digamos, en el main. No me- Acá, create branch. Me pone create branch, ejemplo de la rama main, digamos, ¿no? Del main. Entonces ahora tengo, fíjense cómo se les crea el nombre del repositorio
tree, la palabra tree que hace referencia a que esto es un branch, o sea, una ramificación, que hace alusión a un árbol, digamos, una rama, ejemplo. Y ahí, si esto, ahí es donde pondrían el TP1. Desde acá, desde este botón desplegado, vuelven en todo caso al main y pueden ver desde acá las diferentes branch o ramificaciones del main. El ejemplo que acabo de hacer yo, ustedes van a tener un TP1 como este. Acá yo había puesto otra cosa, pero acá tendría que estar o el tp1.pde o una carpetita tp1 con el tp1.pde adentro. Bien, eso en cuanto a la forma, ¿sí? Creo que está bastante, digamos, como delimitado o ya acotado los requerimientos en cuanto a la forma de entrega, ¿sí? Al formato de entrega, principalmente con respecto a la URL. Usen todo minúscula, el nombre de usuario pueden usar el que quieran, pero tampoco usen caracteres especiales en su nombre de usuario y lo mismo, bueno, de ahí en adelante queda todo igual. La carpeta data, si la tienen que incluir, por ejemplo, que miren, este sketch, o sea, cómo tienen que preparar el PDE para subirlo. Por ejemplo, si este fuera mi trabajo de PDE, se lo robo a Maximiliano, ¿lo guardan o lo guardan como, digamos, si ya lo habían guardado? Lo más fácil es que ustedes al momento de guardarlo o guardarlo como, por ejemplo, si se hacen una carpeta, trabajos prácticos, ahí lo guardan como, acá le ponen el nombre TP1, ¿sí? Cuando lo guardan así, ya el nombre del PDE les va a quedar TP1 y les va a quedar en una carpeta que se llama TP1, ¿sí? Ahí ya les va a quedar bien el nombre de archivo dentro de una buena carpeta. Entonces, si quieren, ya esta carpeta la suben al branch TP1 de Tecno Multimedia, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que me va a quedar una carpeta TP1 con el tp1.pd adentro. Cuando lo arrastran, lo que tienen que terminar de hacer acá al final de todo es commit changes. Esto es que se apliquen los cambios, ¿sí? En las acciones que yo quiero hacer sobre la estructura de GitHub. Lo voy a cancelar porque ahí lo cancelé y voy a hacer dentro de este processing que estamos acá, por ejemplo, si agregáramos una fuente. No es el caso, no es todavía lo que estamos haciendo, pero para crear una carpetita data voy a crear una fuente cualquiera. Supónganse que agarro eso. El creador de fuentes lo que me hace es agregar un archivo .vlw dentro de la carpeta data, ¿sí? Bueno, lo que confundió también Franco hoy, creo que después lo corrigió, según lo que comentó, que subió el contenido de la carpeta data, no. El contenido de la carpeta data tiene que ir dentro de la carpeta data también. Entonces, ustedes van a estar subiendo al repositorio, por ejemplo, fíjense, acá en el repositorio mío estoy ahora, me voy a ir al branch tp1, ¿sí? Esta carpeta que de otra cosa, un ejemplo que había probado, la voy a eliminar. Entonces, en todo caso, la abren. Acá. Delete directory. Y abajo de todo, commit changes. ¿Sí? Entonces ahí me borré la carpeta del sketch. Ya tengo ahí pelado, digamos, TP1. Bueno, ¿qué hago? Vengo y me arrastro la carpetita que tiene el punto .pd y que tiene la carpetita data con el blw adentro. Se me tildó cuando borró. Dice... Ah, ¿cómo se borra? Bien. Ahora lo explico de vuelta. Voy a subir este ejemplo. Ah, se tilda bastante, dice. Bueno, voy a ir un poquito más lento. Voy a subir la carpeta
Fíjense mi estructura de directorios de acá, con el PDE y la carpeta data adentro. Bueno, esta me la subo a mi branch TP1. ¿Sí? Lo preparo acá. Ahí están listos para subir y hay que siempre, acuérdense, hacer un commit de changes al final. Sería algo así como guardar, si quieren, aplicar los cambios, ¿no? Commit changes. Ahí me quedó. Fíjense, estoy dentro de TP1, que es el branch TP1. Hice una carpetita TP1 con el TP1.pd y la carpetita data. ¿Tá? Entonces, si vuelvo acá, lo que preguntaban recién cómo borrar, miren, voy a borrar este TP1 que subí recién. Lo mejor, lo más fácil es, lo abren y acá donde tienen las acciones, delete directory, me muestra, me previsualiza lo que está por hacer y pongo commit changes. ¿Está? Ahí lo que subí lo borré. Ahí tengo el resumen de la acción de recién, ¿no? Bueno, ahí eso les permitiría prolijar, digamos, y normalizar. Pregunta, si hay, sí o sí hay que arrastrar la carpeta TP1 o se tiene que arrastrar solo eso es indistinto. Es la pregunta de Silvia. Se puede arrastrar el PDE al branch TP1 o se puede arrastrar, o sea, lo voy a mostrar acá, pueden llevarse eso directamente al branch o pueden llevarse la carpeta TP1 que tiene el TP1 al branch. ¿Qué va a cambiar entre uno y otro? Y eso lo aplicamos como válido. Acá hay otro ejemplo de Franco que le quedó TP1 en mayúscula. No sé si es que ya lo expliqué. El caso particular, el de Mela, había mostrado que Tecno estaba en mayúscula. Acá hay una cosa que no es válida, de Natalia, perdón, Natalio Balsacci. Fíjate que acá es blob tp1, tp1.pde.pde. Estaba bastante raro esa ruta, Natalio. Esta ya la habíamos visto, la T con mayúscula. Tenés esto, ojo, ¿saben qué bueno que lo vimos acá? Es muy importante que más que todo en Windows, que ustedes habiliten mostrar las extensiones de archivos conocidos. Es probable que vos estés viendo tus archivos, por ejemplo tp1.pd, lo estés viendo como tp1 con el iconito de processing. Entonces no te está mostrando la extensión de la misma manera que no te muestra la extensión de un JPG o de un cualquier otro tipo de archivo. Esto es importante. ¿Dónde está lo que habíamos escrito hoy de explicaciones? En Windows es así, mostrar extensiones de tipo de archivo conocido. Me gustaría poder decirles, van a archivo, ver, o sea, cuando están en el explorador de Windows, que es el navegador, eh, archivo, ver, y ahí cuál es la opción. Pero si hacen esta búsqueda en Google, les va a explicar los pasos. O por ahí si alguno quiere mencionarlo, ahí siguen pasando links. Ahí está corregido, perfecto. Ahí fíjense que Franco había mandado uno con TP en mayúscula y ahora está acá en mayúscula, ahora está bien en minúscula. Y ya que estamos lo abro. Bueno, quedó red de consulta esta clase. Ojo, acá te queda TP1, el PDE te queda con mayúscula todavía. El archivo, la T está en mayúscula. Lo mismo, lo abren,
Yo no voy a poder porque no soy propietario, pero por ahí seguro tenés acá rename, ¿sí? Para renombrarlo. Y commit los changes, comitear los cambios. Bueno, ahí les mandé esto de mostrar extensiones de tipo de archivo conocidos para que, porque por ahí lo que le puede haber pasado, no me acuerdo que alguien mandó un blog, ya que estamos lo abro, acá alguien mandó el blog que es la ruta al archivo directamente, y fíjate que el archivo tiene 2 veces la extensión, porque por ahí vos esto no lo ves, o sea, la última no la ves, y vos le pusiste este nombre de archivo. .pds, lo escribiste como nombre de archivo y cuando en realidad el PDE es el nombre del final de la extensión, ¿sí? Esto habría que renombrarlo y quitarle esa doble repetición de la extensión. Cuando subimos los trabajos opcionales o desafíos, los subimos a GitHub o captura de pantalla. Si está buena la pregunta. Lo ideal es que apuntemos a usar GitHub. Entonces, por ejemplo, tienen su repositorio, yo voy a ir al mío, y hacen en el main, por ejemplo, se crean un branch, se crean un branch, yo voy a hacer uno de desafíos, por ejemplo. Entonces, acá, create branch. Me hice un branch que es, vieron, es de mi repositorio Tecnomultimedia Tree, que es como la ramificación. Va bastante cortado, dicen, bueno. Se hacen un tree desafíos y ahí pueden empezar a crear, a empezar a subir carpetas que de los desafíos. Por ejemplo, si hacen cualquier ejercicio de estos, lo hacen como no sé, estos son ejemplos míos de ayer, un sketch, lo suben acá, dentro de desafíos, con la carpeta y todo. Entonces, al subirlo con la carpeta y comitear los changes, ya van a quedar agrupados todos los desafíos en ese tree, con una carpeta y su sketch adentro, otra carpeta y su sketch adentro. Entonces, está bueno si vamos usando y después agarran esto. Y si esta es lo que quieren compartir, comparten esta ruta a esto que está acá, lo comparten como propuesta de desafío, ¿no? Ok, subí el último como captura, está bien. Pero está bueno también si además de la ruta al PDE hacen una captura de lo que funciona. Pero ya muchas de nuestras capturas van a empezar a ser interactivas, nuestras aplicaciones van a empezar a ser interactivas, entonces es difícil hacer una captura para adjuntar a lo que están enviando. Eh, y si quieren también, eso, de todo caso hacen una captura y la adjuntan junto con la URL y ponen una captura de pantalla, ¿no? A ver qué más. Bueno. Bueno, vamos con la canción de hoy, la canción If, que sonaba al principio. Así podemos arrancar con condicionales. Voy a cerrar todos estos. Y después yo puedo seguir un poquito más en la tarde y mañana también. Esporádicamente puedo ir siguiendo algunas consultas y también si quieren y pueden en el foro, ¿no? Si suben algo al foro, por ahí también si quieren escríbanme que subieron la consulta al foro, así yo la puedo ver, porque hasta que me llega el aviso tarda un poco, ¿no? Eh, bien, vamos acá. Esto dejo abierto. Y vamos a ver el tema este de estructuras condicionales. Bueno, cierro así, avanzo rapidito hacia este tema para que podamos introducirnos y empezar ya a tenerlo presente como temática hacia
hacia lo que va a ser de hecho un próximo trabajo práctico con el tema de condicionales. Espera un segundo. Y espero que podamos terminar los ejemplos de hoy, eh, que pueda terminar con un pequeño desafío para que puedan trabajar. Es más, es muy probable que por ahí les pregunte a ustedes el desafío que les parece que puede aplicar la consigna de lo que veamos hoy. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos y aplicación de estructuras condicionales y el desafío, por ahí sea, la consigna del desafío puede surgir de lo que propongan ustedes. Bien, ¿qué son las... bueno, supongo que a esta altura también todos pudieron ver la clase grabada correspondiente a la semana anterior que no nos pudimos conectar. En esa clase yo expliqué tipos de datos, de variables, o sea, el concepto de variable, el espacio en memoria y el uso, y digamos, qué pueden almacenar las variables. Eso de lo que pueden almacenar está en gran parte determinado por el tipo de datos, perdón, de ese dato que estoy almacenando. O sea, ese dato tiene un tipo. Y esta noción de tipo es muy importante en la programación, ¿sí? Los valores que nosotros manejemos dentro de la programación están asociadas a un tipo. Hay grandes grupos, los numéricos, los booleanos y los textos. Después hay otros más y de hecho hay más precisión en esto que acabo de decir, ¿no? O sea, hay como subdivisiones. Los numéricos son un gran un gran conjunto de datos. Y después los booleanos, que son los que nos vamos a detener hoy, es el tipo de dato que maneja un estado de verdad, o sea, verdadero y falso. ¿Cómo se relacionaba eso con variables? Es que la variable está preparada para almacenar un tipo de dato específico. Cuando yo la declaro, digo, bueno, acá voy a guardar números, entonces todo lo que almacene adentro tiene que ser número. Y cuando yo obtenga el dato, me lo va a dar como un número. Entonces, cuando usamos booleano, lo mismo. Preparamos un espacio en memoria que me permita almacenar un verdadero o falso, nada más. Y cuando yo lo consulte me va a devolver un verdadero o falso. Eso en cuanto a variable, digamos, ¿no? Si yo quiero almacenar un valor. Pero los tipos de datos también aplican a otras expresiones, ¿sí? Vieron, algunos ya experimentaron. ¿Les gustó mi trabajo práctico 1? Acá le ponen así, como David. David Lucero, me gusta el apellido, me lo dejo. Y ahí tenía el TP1. No me hagan eso, por favor, ¿eh? Por favor. Si quieren se inspiran en el trabajo de los demás, pero tómenlos de base, ¿no? Después arranquen ustedes en el desarrollo de cero desde sus consignas. Lo mismo que los ejemplos que veamos nosotros acá. Eh, Disculpe, profe. sí, Antes de que empiece con este tema, acabo de renombrar el coso de GitHub y claro, me pone como que lo modifiqué. no importa, pero está el historial. Ah, buenísimo. Está Listo, doble gracias. actividad. Eh, y no, lo mismo, está bien, está bien igual la aclaración. Y esto es algo que yo quería decir al principio y se me fue pasando cuando me fui copando en los temas. Eh, me creo que destaco sinceramente dos cuestiones. Una, la gran participación de consignas. Solo hay un grupito que no sé qué le habrá pasado y que no me avisaron nada de por qué no entregaron. Tienen la instancia de recuperatorio ahora para entregar, pero son muy poquitos en relación a lo que, eh, no sé, hay una asistencia de 77 más o menos promedio y entregaron 72. Hay 5 que quedaron ahí en el aire que me hubiera gustado que entregaran también, pero esas 72 entregas, la verdad que habla muy bien, ¿sí? Además ahí hay un número de algunitos que
tuvieron, no sé, que pensaban que había entregado y no, pero que se va a poder resolver. Eso por un lado. Y por otro lado, también destaco, complica un poquito más la cosa, la dinámica, pero que me planteen sus preocupaciones en relación, ya sea a mis devoluciones o a las consignas o lo que fuera, que lo planteen me parece genial. Lo promuevo a eso. Así que son bienvenidas esos espacios de discusión en el buen sentido, pero bueno, como les digo, a veces se hace eh, como más compleja la cuestión académica si voy siguiendo cuestiones particulares con esto, con lo otro, pero en la medida que pueda es algo que me gustaría fomentar. ¿Alguna otra pregunta de consigna así de GitHub? Yo medio que me, me No, hice, como profe, podríamos decir, me tengo hice el una sota y pregunta. traté de seguir. ¿Santiago? Yo tengo una pregunta sobre el código del trabajo, de mi trabajo práctico. Porque no sé, en medio me lo aprobaron como bien, con 10-10, pero no entendí bien el tipo de giro, rotación. O sea, yo lo ponía para que intentara girar, pero aceleraba mucho y después se trababa. Sí, el tuyo vos hiciste una versión animada, ¿no? De Rup, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Ah, eh, mira, no, eh, justo ese trabajo tiene digamos, una cuestión particular así, que lo resolviste de otra manera, y está bien pensada el tema del escenario y el tema de los colores, por eso está válido en ese sentido. Hay una cosa medio rara ahí, digamos, como decís vos, en el movimiento, pero que en todo caso va a surgir de las próximas consignas, de los próximos temas que empezamos a ver ahora. Entonces prefiero avanzar y no volver sobre ese trabajo para resolverlo, sino Ok. más bien para que vos puedas, Bueno, ahora de lo que sigue, del uso de variables, de cálculos, de cuestiones dinámicas, puedas ir como repasándolo. Pero estaba bien planteado en ese sentido. Después por ahí te pueda quedar con condicionales, te pueda quedar así como algo como para pensarlo y resolver. Eh, Seguimos, ¿sí? Bien. Eh, Estamos con tipos de datos. Por ejemplo, algunos empezaron a utilizar esta función, esta instrucción random, que me devuelve un valor aleatorio. Si yo pongo así random 100, me devuelve un número aleatorio entre 0 y 100. El tipo de datos de esta expresión, si se dan cuenta acá, digamos, si nosotros hacemos printline, que imprime la consola de random 100, van a ver que es un valor numérico entre 0 y 100, pero también se dan cuenta que el tipo de dato es flotante, o sea, tiene decimales. Entonces, yo puedo usar random 100 como para obtener un valor numérico en algunos casos, pero si yo necesito pasarlo como entero, lo tengo que convertir a entero, ¿sí? O sea, no es lo mismo el resultado de random, en este caso no es lo mismo así que, por ejemplo, convertirlo a entero dentro de una función que se llama int. De esta manera yo estaría convirtiendo el valor de random a su valor entero. Me va a dar otro número, porque random siempre da un valor diferente, pero fíjense que al pasarlo dentro de una función que se llama int, lo estoy convirtiendo a entero y me da 15, en vez de 15, no sé cuánto, ¿no? Esto es como para mostrar la diferencia en que hay expresiones que nos devuelven diferentes tipos de datos. Y si nos vamos a este tipo de expresiones, por ejemplo acá esto es medio absurdo lo que hago, pero si yo expreso true, el tipo de dato es true, es verdadero, es un valor booleano, ¿sí? Pero también hay otras expresiones que veo en cuotas, se les corta mucho, ¿no? Bueno, espero que la grabación por lo menos se esté llevando bien.
Hay otro tipo de expresiones que me devuelven valores booleanos. Por ejemplo, si 20 es mayor que 10. En este caso, una comparación. Si yo hago esta comparación, esto es una expresión, yo lo pongo así, 20 mayor que 10, me va a dar verdadero como tipo de datos. O sea, me devuelve un valor booleano verdadero. Y si pongo 5 es mayor que 10, me va a devolver falso. ¿Sí? Esto es una manera de mostrarles que hay expresiones que me devuelven eh, el tipo de dato booleano. Ahora, ¿quieren que pruebe de apagar la cámara? Probamos. Listo. Esperen un segundito. Bueno, ahí estoy de vuelta. De vuelta sin cámara. Bueno, ¿para qué usamos las expresiones de tipo verdadero o falso? Nos van a permitir resolver estructuras en nuestro código sujetas a esas condiciones que puedan ser de estado verdadero o estado falso. Nos va a permitir en la ejecución de nuestros programas que un programa se ejecute o que una porción del código se ejecute o sea descartada o, digamos, o en todo caso se ejecute una cosa o se ejecute otra. Para eso utilizamos en programación la función más común para resolver ese tipo de situaciones es el if, como está acá. Me quedé sin audio, dicen. Bueno, venimos medio entorpecidos. Si el uso de if nos permite a nosotros poner entre paréntesis una condición, y esto es la sintaxis, digamos, ¿no? If y entre paréntesis la condición, y esto es lo importante, ese valor tiene que ser booleano, y en el cuerpo del if, que está entre estas llaves, a las cuales nosotros ya estamos bastante familiarizados, ¿no? En utilizar las llaves para agrupar código. Estoy haciendo un montón de gestos con las manos que ustedes no ven, pero me voy a concentrar en explicar acá. Voy a gesticular con el mouse. Eh, si quieren, apáguense en todo caso todas las cámaras y la abren si hay alguna consulta. En el caso de, o sea, otra posible sintaxis es el uso de if con else, ¿sí? O sea, este primer ejemplo que vimos acá va a ejecutar el cuerpo del if si la condición devuelve verdadero, obviamente. Y si devuelve falso, no lo va a ejecutar. Si en todo caso tenemos otra condición y al final un else, como en este caso, si esta condición da verdadero, se va a ejecutar esto y se va a descartar el else. Y si en todo caso esta condición da falso, se va a ejecutar la otra porción que es el else. Sería el si no, digamos, ¿no? Bueno, y acá es donde lo que les explicaba antes, el tema de que las expresiones del if tienen que ser del tipo booleano. Podemos usar if, por ejemplo, en una aplicación estática como esta, por ejemplo, miren, ya que tenemos random acá. Mm, necesito dos nombres de personas, voy a poner los dos que me aparecen acá. Voy a hacer como un sorteador entre dos personas. Y Franco.
Hice como un selector aleatorio entre dos personas, ¿no? ¿Qué tiene mi programita? Ejecuta la instrucción random que me devuelve un valor aleatorio entre 0 y 100 como valores flotantes. Y yo lo que voy a hacer, voy a preguntar si ese random es mayor a 50, imprimo acá abajo Santiago. Y si no, imprimo Franco. Entonces, al ejecutar este programa, el random devolvió un valor, en este caso mayor a 50, y por eso entró acá adentro e imprimió esto. Si lo vuelvo a ejecutar, acá tenemos Franco. Ahora devolvió un valor menor a 50. Cada vez que lo ejecute, ejecuta un random. Hasta ahora viene bastante uniforme entre uno y otro. Siempre un valor mayor a 50 y un valor menor a 50. Esto está arreglado. Santiago, Franco, Santiago, Franco. Pero esto lo hubiera programado de otra manera si hubiera querido que sea alternadamente uno y otro, ¿no? Ahí está, ahí salió Franco 2 veces, creo. 3 veces. ¿Sí? No estamos viendo qué números salen. Solamente estamos comparándolo con el valor de 50 para obtener, digamos, en este caso, ejecutar una cosa o ejecutar otra. ¿Tá? Eso, llevado a la programación, nos permite, digamos, como que parte del código esté sujeto a condiciones. Entonces, y ya ahora me meto directamente en aplicaciones dinámicas. Acá. Me meto en aplicaciones dinámicas para que veamos esto de manera dinámica, justamente, ¿no? Para que podamos ver el uso de condicionales en aplicaciones dinámicas. Por ejemplo, voy a usar una condición para, digamos, esto de la condición llevado a la práctica puede ser que la condición esté almacenada en una variable, por ejemplo, en una variable de tipo booleana, tiene que ser encendido. Esto es de hecho uno de los ejemplos que vimos en la explicación de variables, ¿no? Declaro una variable booleana, le asigno true en la declaración justamente. Y acá ponemos en el draw, si encendido es igual a true, hago background, vamos a hacer un verde. Y si no, hago un background rojo. ¿Tá? Fíjense que este programa, así como está la variable, el espacio en memoria que tengo almacenado con encendido, ese que se llama encendido, tiene siempre verdadero y por eso está siempre entrando a la instrucción que ejecuta el background verde. ¿Cómo podría ser que cambie? Podría venir acá y agregar un evento más. Por ejemplo, void mouse preset. Y hacer, por ejemplo, encendido igual false. Entonces, cuando se ejecuta el mouse preset, pasa a falso. Y esto se pasa a rojo. Ahora, cada vez que yo hago clic, el estado de la variable vuelve a falso, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser para alternar el estado de la variable encendido entre verdadero y falso? Una posibilidad es justamente dentro del evento movePreset preguntar si encendido es igual a verdadero, o podría directamente preguntar así, si encendido, o sea, si la variable encendido tiene almacenado verdadero, entonces puedo hacer encendido igual falso. Y si no,
puedo hacer que encendido pase a ser verdadero. O sea, si devolvió verdadero va a entrar acá. Y le asigno falso y se descarta el else. Ahora, si devolvió falso, entró al else. Entonces le asigno verdadero. Y ahí tenemos un ejemplo bien simple de un switch, ¿sí? Como una perilla que me permite alternar entre verdadero y falso, cada vez que se ejecuta el evento mousePressed. Una manera abreviada de hacer esto es, de hecho, cada vez que se ejecute el evento mousePressed, es a encendido guardarle la negación de encendido. Y acá aparece otra cosita que es o sea, esto que estoy poniendo acá sería el reemplazo de esto. Por eso lo comento todo. Y acá lo que hago directamente, esta es una ventaja que tienen las variables booleanas, una ventaja que a veces, digamos, si las sé usar bien, las puedo aprovechar. Las variables booleanas, como almacenan un estado binario, yo puedo alternar su valor fácilmente. Ahora, no puedo hacer esto con una cantidad de elementos. No puedo saber qué tan encendido está o el valor de potencia o lo que fuera, digamos. No puedo contar si esto, cuánto tiempo lleva encendido, etcétera. No puedo. Acá puedo pasar de un estado al otro. Y acá agregamos este signo de admiración, que es uno de los operadores lógicos de estados de verdad. ¿Sí? Bueno, lo voy a anotar acá para después escribirlo y operadores lógicos. Los operadores lógicos son los que nos permiten como operar justamente con los estados de verdad. El signo de admiración nos devuelve la negación del estado de verdad que yo estoy operando. Entonces, fíjense qué estoy haciendo en memoria acá. En este lugar que se llama encendido, estoy consultando cuánto vale encendido y le estoy guardando la negación, ¿sí? Si encendido es verdadero, entonces le guardo falso. Ahora, si encendido es falso, le estoy guardando verdadero. Y el resultado en ejecución es lo mismo que habíamos logrado antes, más arriba en el código acá, preguntando si encendido es verdadero, le guardo falso, y si no, a encendido le guardo verdadero. Pregunta hasta acá. A ver, no sé si pusieron algo en el Discord o... Yo, profe, no Sí, entendí lo último. del no, esto de la denegación acá. Claro. Bien. Eh, Pensemos que esto es eh, una asignación, una instrucción que realiza una asignación. ¿Qué es una asignación? Un espacio en memoria que tengo. Cuando el programa se está ejecutando, tengo un lugarcito en memoria, no está visible, acá no es parte física, digamos, de la aplicación ni visual, es como un sector en la memoria que tiene, en este caso, almacenado un estado de verdad. En este caso sería, se llama encendido y tiene almacenado lo que le guardé en la declaración. Encendido igual true, ¿sí? Vamos a hacer esto. Ahí vamos. En nuestra aplicación tenemos ahora un espacio en memoria, voy a poner abreviado acá, enc, de encendido, que cuando la declaramos le pusimos true. Voy a poner la T sola de true. Eso tiene guardado en memoria. Después, en el evento draw, yo consulto, cada vez que se ejecuta el evento draw, pregunta, ¿tengo verdadero? Entonces pinto verde. Al siguiente fotograma, si no pasa nada, vuelvo a preguntar qué tengo guardado acá en memoria, verde. Vuelvo a pintar con verde. ¿Sí? Bueno,
En algún momento se dispara el evento MousePresser y lo voy a explicar ya directamente con este operador lógico que puse acá de la negación. Si yo pongo esto es absurdo, ¿no? Acá como me lo está aclarando Processing. La asignación a la variable encendido no tiene ningún efecto. O sea, ¿qué estaría haciendo acá? Quiero escribir en el espacio en memoria encendido, consulto qué tiene y se lo asigno. Entonces le vuelve a guardar true. Sería absurdo, ¿no? Ahora, si yo le pongo la negación a este valor que estoy consultando, opera lógicamente de ese lado del igual. Entonces, ¿qué está por hacer? Cuando hace esta línea, encendido igual no encendido. Se fija, ¿qué tiene encendido en ese momento? True. La negación, o sea, el resultado de esto es falso. Y le asigna falso a memoria. Entonces, borra lo que tiene, lo voy a borrar, y le guarda falso ahora. En ese momento el fotograma que se sigue ejecutando está consultando y cuando se ejecutó el evento fotograma vino acá, se fijó falso, entonces ya no pinta de verde, pinta de rojo. Al siguiente fotograma sigue consultando y sigue obteniendo rojo, ¿no? Entonces el resultado es hasta que yo vuelva a hacer clic. ¿Qué pasa cuando vuelvo a hacer clic? Venimos acá y lee. O sea, va a resolver esta misma operación, ¿no? Esta asignación. Para resolver esa asignación tiene que consultar qué tiene en memoria en este momento y devuelve falso. La negación de falso, el resultado es true y le asigna true. Entonces borra lo que tiene y le escribe true. Bien, entonces en este procedimiento, en estos pasitos que acabo de dar, les muestra que cada vez que hacemos esta instrucción de asignación, le está cambiando el estado de verdad a lo que tiene encendido en ese momento. Por eso el resultado visual en tiempo de ejecución es que se pinta verde o se pinta rojo, ¿no? Esto podría ser de la misma manera no sé, dibujar. O sea, podemos incluir más cosas en el cuerpo del if. Por ejemplo, que se dibuje una elipse en la posición del mouse y de este tamaño. Y si no, que se dibuje, vamos en el else, que se dibuje un rectángulo en la posición del mouse. Bien, alterno entre pintar con verde y un círculo, o dibujar con rojo, borrar con rojo y dibujar un cuadrado. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si quiero, por ejemplo, alternar entre más de una figura? Preguntar si dibujo un círculo, un cuadrado o un triángulo. ¿Me sirve la variable booleana como estado de verdad para ver qué pregunto? Y acá es donde hay que tener cuidado porque por ahí tendemos a resolver esto como booleanos pensando en estados de verdad y empezamos. Bueno, círculo verdadero, cuadrado falso, triángulo falso. Y usamos tres variables booleanas para resolver esos estados, ¿no? O un conjunto de valores posibles. Entonces acá en realidad nos conviene ir no a operar estados de verdad para esta lógica, sino pensar en situaciones posibles, en condiciones posibles. Y las condiciones pueden ser resultado también de comparaciones. Por ejemplo, pensemos este ejemplo ahora ya no como una variable booleana, sino en decir, bueno, a ver, lo voy a explicar en términos gráficos. Así tenemos como referencia. Supónganse que lo que queremos resolver entonces es que se pinte un cuadrado, ¿no?
que se pinte o un cuadrado, o un círculo, o un triángulo. Como son tres posibles situaciones, como les decía, una variable booleana nos permite alternar entre una y otra. No es lo que queremos. Necesitamos evaluar más de una. Y lo mejor, por ejemplo, en este caso, es pensar esto en condiciones posibles. Las condiciones pueden ser comparar el valor de una variable con una situación. O sea, evaluar el valor de una condición, el valor de una variable. Y en este caso lo mejor sería pensar en valores numéricos. Por ejemplo, si la variable es 0, dibujo un cuadrado. Si la variable es 1, dibujo un círculo. Y si la variable es 2, dibujo un triángulo. Entonces, vamos a tener, en lugar de una variable de tipo booleano, ¿qué variable me permite almacenar un tipo numérico de este tipo? O sea, 0, 1 o 2. Como yo sé que lo saben, pongo directamente acá entero, me respondo solo. Y vamos a ponerle de nombre a la variable figura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el fotograma para decidir qué dibujar? Y acá es donde vamos a usar otras expresiones que devuelven estados de verdad. Por ejemplo, si figura es igual a 0, pinto... miren, voy a poner el background fuera del if para que siempre se borre el fotograma. Se borre con un verde clarito. Entonces, fíjense que acá la pregunta es si figura es igual a 0. Entonces, el igual que usamos para preguntar si figura es igual a 0 es un doble igual. Si fuera un igual solo, que a veces corremos el error de escribirlo así, le estamos guardando a la variable, le estamos guardando 0, lo mismo que hicimos acá. Cuando en realidad nosotros tenemos que expresar una comparación. O sea, estamos comparando una variable con otra. Esta comparación me sirve para saber si el valor de figura es igual a 0. Si es igual a 0, dijimos, dibujo un rectángulo. Me había quedado ahí. Acá nos van a faltar más preguntas. ¿Por qué? Porque no puedo ir directamente al else. No puedo decir, si figura es igual a 0, dibujo un rectángulo y si no, un círculo, porque me queda un si no más todavía. Entonces lo mejor, digamos, alternativas a esto podrían ser, bueno, hago otro if, no hago un else directamente. Pero hay una manera de preguntar, de sumar una pregunta al else, que es con el else if. Y esta es como la tercera, el tercer uso. Habíamos visto con un if solo, con un if y su else. Y una tercera modo de usarlo es con un if, con un else if y al final de todo un else. Donde esta parte del else if la puedo repetir varias veces. De esta manera. Entonces pregunto por una, si no se cumple, voy a la otra y pregunto por otra cosa, y si no se cumple voy y pregunto por otra, y todas las que quiera, y al final un else sería la que se ejecutaría si ninguna de las anteriores preguntas devolvió verdadero. En el momento que alguna de estas preguntas devuelve verdadero, se ejecuta el cuerpo de ese if, y se descarta en el resto. Acá no necesitamos tanto, necesitamos en todo caso preguntar si figura es igual a 0. Ahora, si no, si figura es igual a 1. Y podemos, en este caso, descartar el hecho de decir, bueno, si no es 0 y no es 1, entonces ya es el triángulo. Dibujamos un triángulo acá, triángulo. Esto está un poquito complicado de escribir. Ahora lo voy a hacer rapidito. ¿Cómo dibujar un triángulo siguiendo el mouse, ¿no? Con 6 coordenadas. Si todas las coordenadas son mouse X, mouse Y, se dibuja un punto, todos los vértices estarían dentro de la coordenada del mouse. Pero si en X a una de las coordenadas le resta un poco para la izquierda
y la dejo ahí en 0, en la altura de Y. A la otra le sumo un poco para la derecha y la dejo a la altura de Y. Y a la otra la dejo en la posición de mouse X y le resto un poco para arriba. Entonces ahí es como que desplacé las coordenadas alrededor del mouse X. Esto es como dibujar, como encontrar coordenadas relativas a mouse X. Estoy grabando, sí. Vi que preguntaron ahí, no vi toda la pregunta, pero porque se les debe cortar, ¿no? Estoy grabando la clase, sí. Ahora me quedaba dibujar el círculo en la posición del mouse. ¿Cómo no copié y pegué cuando tenía? Bueno, ahí tenemos los tres posibles casos. Si figura es igual a 0, si esta comparación devuelve 0, es verdadera, dibujo un rectángulo. Si devuelve falso, si devuelve falso, pregunto si figura es igual a 1. Y si devuelve falso esto, me voy al else directamente, como asumiendo el hecho de que esto sea ya sería el tercer caso, digamos, ¿no? Bien, acá tenemos un problema que nos quedó en mouse preset con la variable booleana, que no es la que estamos usando ahora, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este ejercicio cuando lo pongamos en ejecución? ¿Qué se va a dibujar siempre hasta acá? Se va a dibujar el cuadrado porque figura en memoria siempre vale verdadero. Volvamos a nuestros dibujitos acá. ¿Sí? Si lo pensamos desde nuestra aplicación, que está dibujándose en la posición del mouse, tengo un valor en la variable figura numérico, ¿no? Que vale 0. Eso hace que el draw entre siempre en esta condición. ¿Cómo puedo alternar para que pase a la siguiente? Vamos acá a nuestro caso del mouse preset. ¿Cómo sería que se dibuje la siguiente figura? A figura le tenemos que almacenar un valor numérico diferente. ¿Se acuerdan? En la vista de variables habíamos visto que podíamos aumentarle 1 al valor a lo que está almacenado en memoria. Haciendo figura más, estaríamos escribiendo 1 y después 2 y después 3. ¿Sí? Cada vez que hagamos eso estaríamos incrementando en 1. Entonces, eso podría ser parte de la solución en el hecho de que acá estoy incrementando 1. Pero, ¿qué pasa cuando... Miren, vamos a hacer también que nuestro ejemplo escriba con un texto el valor de la variable figura en la coordenada 20,20. Fíjense que acá en 20,20 por acá arriba, está poniendo ahí con blanco sobre verde, claro, una cosa, un diseñador, no me lo puedo permitir, que cuando yo me está imprimiendo 0, que es el valor de la variable, ¿no? El uso de text para mostrar un valor, que en este caso está almacenado en memoria. Cuando yo hago clic, lo que va a pasar, lo voy a ejemplificar acá primero, acá en la pizarra, se va a ejecutar el mouse preset. Esto va a hacer que figura pase a valer 1 más. Y ya pasa esto. Ahí se imprime 1 y dentro del draw, que está consultando, el draw está consultando en la memoria cuánto vale figura, ahora le devuelve 1. Entonces la primera condición devuelve falso y entra al else. El else if pregunta si figura vale 1. Devuelve verdadero, entonces dibuja esa elipse que está dibujándose ahí. El siguiente clic entra en el draw, o sea, el siguiente clic hace que esto pase a valer 2. Ahora, cuando el evento draw se está ejecutando, figura igual a 0 es falso, figura igual a 1 es falso, entonces entra directamente al else y dibuja esto. Y cada vez que hago clic estoy aumentando 1, 2, 3, 4, 5, en memoria, ¿no?
8 ya voy por ahí, y cada vez que hago clic sumo. Muy lindo como contador, pero se excede de los parámetros que yo quiero manejar. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder controlar esta cuenta dentro de los parámetros que yo estoy manejando? Una opción sería decir, bueno, las mismas preguntas que estoy haciendo, si figura es igual a 0, entonces figura es 1. Ahora, si no, si figura es 1, le asigno figura es igual a 2 y así. Pero un típico caso en estas situaciones es decir, si figura, o sea, pongo después del incremento de la variable figura, puedo preguntar a continuación si figura, y es en este caso, ¿cuál es el valor máximo que puedo alcanzar en las cantidades de figuras? Tengo 0, 1 o 2. Entonces ya si figura es mayor a 2, en este caso el cuerpo del if va a ser una asignación para decir que figura es igual a 0. O sea, si yo incrementé y figura es mayor que 2 después de incrementar, entonces tengo que asignarle 0 a figura para que vuelva a 0. En memoria pasaría esto. Borro todo lo que tenemos. Cuando arranca la aplicación está en 0. Yo hago clic. Aumenté a 1 esto. Acá se ejecutó esto, ¿no? Aumentó a 1. 1 no es mayor que 2, entonces no se ejecuta esto. Vuelvo a hacer clic. Esto pasó a valer 2. 2 no es mayor que 2, entonces no se ejecuta esto. Y estoy acá. Ahora vuelvo a hacer clic. Se ejecuta esto que está acá. Entonces dice figura igual a 3. Después dice 3 es mayor que 2. Sí. Entonces se ejecuta esto y borra el 3 que le acaba de poner y le pone 0. De ahí en adelante la cuenta es igual. Cada vez que hago clic sumo 1, pasa a valer 2, y cuando pasa a valer 3, la condición excede la comparación, o sea, la comparación devuelve verdadero y se ejecuta el cuerpo que le vuelve a asignar 0. ¿Sí? Bien, vamos a redondear acá en una consigna de desafío relativo a estos ejemplos que yo les voy a postear, digamos, ¿no? Acá tenemos el resultado de las comparaciones de un contador que cuando llega a un límite vuelve a 0. Tenemos otra situación, o sea, otras comparaciones. Voy a poner acá comparaciones. Son el mayor, el menor. Voy a poner una. No, a ver. Bueno, después lo emprolijo, pero son mayor, menor, primero que nada igual, que fue la primera que vimos hoy. O sea, esto es para comparar si algo es igual a otra cosa, si algo es mayor, si algo es menor, y después tenemos si es mayor o igual y si es menor o igual. Y los operadores lógicos nos permiten, por ejemplo, negación, y tenemos el doble ampersand y el doble barrita vertical, que no lo tengo ahora acá. Después lo voy a buscar al carácter, pero son casi dos barritas como estas. Si alguien lo puede tipear, por favor, así no lo busco. Le agradezco y me los pasan ahí en el Webex o en el Discord. Que son el AND y gracias. Son dos barritas verticales que hay que descubrirlas cómo poner en el teclado. Lo pongo acá.
Sí, en la mayoría de los teclados es Alt GR1 o Alt Control Alt 1 o el numeral, el iconito de número que está por ahí cerca del 1. Pero son dos barritas verticales como estas. Y esto es I lógico. Les muestro un ejemplo simple de alguno de estos y después volvemos sobre operaciones lógicas. Por ejemplo, eh, por ejemplo, si vamos a hacer que se dibuje una figura solo en una condición. O sea, más allá del valor numérico, voy a preguntar por dos cosas. Voy a preguntar si mouse X es mayor a 200, que sería que mouse X está a la derecha de la ventana, y además si mouse Y es mayor a 200, o sea, abajo de la ventana. Es más, miren, voy a sacar el background para que veamos cuándo se dibuja la figura y lo pinto una vez al principio. Uy, ¿qué pasó? Fíjense que ahí operé lógicamente, y esto es lo que les estoy explicando, operé lógicamente dos condiciones, mouse X mayor a 200 y mouse Y mayor a 200. Entonces, cuando estoy en la ventana, acá mouse X es mayor a 200, pero mouse Y no es mayor a 200. Acá mouse Y es mayor a 200, pero mouse X no es mayor a 200. Y acá es donde los dos, o sea, se cumplen las dos condiciones. Que mouse X es mayor a 200 y mouse Y también es mayor a 200. Bien, si ustedes se fijan pueden agarrar este mismo ejemplo y probar con O. Con estos dos caracteres. Van a ver que el resultado pinta cuando cualquiera de las dos condiciones se cumple. ¿Sí? No se cumple cuando ninguna de las dos devuelve verdadero. Y el not como negación. Pero antes de operar más cuestiones lógicas, vamos a trabajar un poquito más con este tipo de cosas. ¿Vieron que hoy hicimos un ejemplo que usa el contador para saber qué figura dibujar? Bueno, acá les dejo este desafío. Usen ese concepto, ese criterio de contador. Acá voy a ver si puedo abrir mi cámara. Usen la idea de contador para probar de desplazar un objeto de izquierda a derecha en la ventana o de arriba a abajo en la ventana y que cuando llegue al límite de la ventana esa variable que tiene la ubicación en X vuelva arriba de la ventana, o sea, vuelva a 0, por ejemplo. Y después prueben lo mismo, de hacer de una variable, con una variable un objeto que se mueva de derecha a izquierda. También pueden probar de hacer lo mismo con variaciones de color. Por ejemplo, un círculo que vaya aumentando el rojo y que cuando llegue al máximo el rojo vuelva a 0 el rojo, cuando llegue a 2,55, por ejemplo, ¿no? Está este desafío que les estoy poniendo, que lo voy a pasar en limpio ahí cuando publique el contenido de la clase. Y está el desafío de la clase de variables, que se pasó así desapercibido, creo que nadie lo agarró. Así que está presente también el desafío de variables solamente. Yo Pero bueno, subí el mío, no sé si está bien. ¿cuándo? ¿Cuándo? Hoy temprano. Ah, está bien. Bueno, buenísimo. Ahí lo activó, no sé quién, no llegué a ver quién habló, pero está activado entonces, buenísimo. Perdí los participantes acá. Bueno, gente, llegamos hasta acá.
seguimos en contacto, en todo caso por consultas por Discord y estoy a la orden para lo que necesite. Saludo acá y nos despedimos que ya se nos hizo la hora, ¿les parece? Adiós. Bueno, saludos. Cortamos la grabación.